Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo 2007 y actual vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Está aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias, Farideh, por conectarte esta mañana. Gracias, Alejandra. Saludos a Hassan. ¿Qué tal? Daniel, felicitaciones por esa abrumadora mayoría. Muy bien. Gracias. Me parece que la gente realmente que te sigue, que te escucha, sabe premiar la credibilidad y la seriedad. Bueno, yo estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Creo que en otras oportunidades hemos estado hablando del mismo tema, el tema de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, que en Chile ha sido un tema recurrente en los últimos 30 años y que pareciera que hoy día, por alguna razón, todos se escandalizan cuando hablamos de los mismos temas y planteamos las mismas cosas que hace unos años atrás, unos meses atrás, unas semanas atrás. En fin, así es nuestro país, bastante específico, bastante especial, sobre todo, y también eso nos habla también de lo que significa el poder, ¿no? El sentido común que ha instalado el sistema de medios que hoy día actualmente nos rige y que hace que todo aquello que no esté dentro de la lógica neoliberal mercantil efectivamente sea visto como algo muy comunista, muy rojo, muy antidemocrático. Y eso francamente es un escándalo, perdónenme. Farideh, que clarísima. Concuerdo plenamente. Yo también. Estamos muy de acuerdo contigo y justamente ayer lo vimos así como muy fuertemente interpelado al candidato comunista Daniel Jadwe, quien en su programa habla sobre medios de comunicación. A mí me parece muy lógico que un candidato presidencial que quiere transformaciones para el país, ¿verdad?, hable sobre medios de comunicación porque es una de las piedras de tope para que nosotros podamos tener una democracia más plena, ¿verdad? Pero, como tú bien dices, algo pasa que esto se tilda, como que al tiro hay mucho miedo a que se coarte la libertad de expresión. Entonces quiero partir por preguntarte ¿qué son las concesiones? Así de básico vamos a partir. ¿Por qué se habla de concesiones y por qué podría ser tan escandaloso revisar aquellas concesiones que el Estado le otorga a ciertos medios de comunicación? Mira, más que las concesiones, el espectro radioeléctrico que le pertenece a todos los chilenos y donde evidentemente existe, ¿no?, un control que actualmente existe y lo ejerce, ¿no? El Consejo Nacional de Televisión, hay leyes que efectivamente están, que ejercen ese control. Solo que las lógicas para eso son básicamente relativas al tema del mercado, ¿no?, del acceso y del mercado. No son lógicas que tengan que ver con el derecho a la información, con el derecho a la comunicación, con el pluralismo. Aquí lo que nosotros estamos defendiendo, y cuando hablo de nosotros estoy diciendo más allá, yo efectivamente apoyo, transparento, yo apoyo a Daniel Jadwe, soy una mujer de las izquierdas, no milito en el Partido Comunista, pero soy como independiente de izquierda, apoyo a Daniel Jadwe. Con eso no significa que no me guste Gabriel Boric, a quien conozco desde chico, como yo soy profesor de la Universidad de Chile, además, ¿no? Pero apoyo y me gusta el liderazgo de Daniel Jadwe. Ahora, ¿qué es lo que planteó Daniel Jadwe? Lo que hemos venido planteando las escuelas de periodismo, los programas de libertad de expresión, ¿no?, que tenemos en distintas instancias, los colegios periodistas con sus distintos dirigencias, justamente estos mismos temas. O sea, esto no lo sacó como del sombrero de un mago para espantar, es algo que se ha venido planteando y que cualquier candidato que se precie de tal, si efectivamente está pensando que Chile debe ser democratizado, debe asumir que tienen que existir, por ejemplo, medios públicos, un sistema de medios públicos, donde, por ejemplo, la televisión TVN sea en verdad pública de verdad y no con este tema de que tiene que financiarse, que tiene que autofinanciarse y por lo tanto no cumple su rol público. No estamos hablando de un sistema de medios que esté a favor de que estén bajo el mando del gobierno de turno. Estamos hablando de medios independientes del gobierno de turno, que sean medios con una mirada pública relacionada con el Estado, ¿no? Y eso ha causado un tremendo escándalo. Cuando digo estamos hablando, lo digo como periodista, como profesora además de ética y de crónica, etcétera, en la escuela de periodismo. Es una demanda largamente acariciada y que además, recordemos, en las últimas, en todas las manifestaciones ha surgido, ¿no?, esta demanda justamente que cuestiona el sistema actual de las comunicaciones, que por lo demás está consagrado en la Constitución de 1980 y que esperamos que los constituyentes efectivamente puedan abordar ese tema. La Constitución de 1980 consagra, ¿no?, que puede haber monopolios
de medios de comunicación en manos de privados, pero que no los puede tener el Estado. O sea, me parece, no digo yo con eso que tengamos que el Estado tenga que tener el monopolio, ni mucho menos, pero digo cómo estará distorsionado esto, que todo lo que signifique libertad de mercado, entre comillas, ¿no?, está consagrado, y todo aquello que implique ciertos derechos fundamentales como el derecho a la comunicación, como el derecho a la información, como el tema de la libertad de expresión, del pluralismo, de que efectivamente se expresen las grandes mayorías, los territorios, las distintas etnias en nuestros medios, eso sencillamente no está considerado. No existe hoy día libertad de expresión plena en nuestro país, y en ese sentido es una democracia a medias. Y cuando un candidato de las izquierdas plantea este tema, inmediatamente le cae en la campaña del terror, la narrativa anticomunista, ¿no?, que lee un sistema de medios públicos, no, es Venezuela, es la ex Unión Soviética, o que lee que televisión pública no, es televisión que, o medios públicos, o radio pública, no, es televisión o radio que va a estar al servicio del gobierno de turno. Esa es una falacia. O sea, ahí existe hoy día una ley de prensa. De hecho, un parlamentario de la ex Concertación me hizo llegar ayer un documento, un borrador, porque están trabajando también en una ley de prensa, no lo he podido leer. Existe hoy día una serie de normativas. Lo que estamos intentando es que esas normativas no tengan la lógica de este sistema neoliberal, que tenga una lógica del derecho a la comunicación, que tenga una lógica más democrática, que amplíe efectivamente ese tema, que realmente es bastante complejo. Y en ese sentido, y lo último que digo, porque en verdad es algo que hemos estado debatiendo en clase y en distintas instancias, porque es algo que es muy escandaloso lo que está pasando hoy día. Parte de las campañas que hay en contra, o quienes han levantado la campaña en contra de este deseo, ¿no?, de poder efectivamente democratizar las comunicaciones, crear un sistema de medios públicos, tener una ley de medios, como en todas partes. Existe ley de medios, es lo último que les digo, existe ley de medios en Hungría, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en España, en Reino Unido, también en Venezuela, en Ecuador. Eso no significa, ¿qué nos está diciendo? Existen países con televisión pública, la BBC, en España, en Francia, en Italia, y no vamos a decir que ahí están gobernados por un comunista. Claro. Yo quisiera decir, si me permiten, dos cosas que aprendí de Farideh Serán la primera vez que hablamos con ella, y que creo que hoy día están muy, muy, muy en boga. Quiero decir, estas dos cosas yo las he repetido después como loro, Farideh, así que he repetido. Digo que eres tú la autora, que me lo aprendí, pero lo he repetido como loro porque lo robé a ti. Es verdad. Uno, cuando nos enseñaste lo de la propiedad vertical y la propiedad horizontal. Cuando uno ve la propiedad vertical, ¿cierto?, de los medios de producción o de las empresas, etcétera, uno dice, clínica, laboratorio, farmacia, no puede ser que sean dueños de eso porque eso está mal. Y por otro lado, pero uno ya avanza un poco y ve Europa y dice, no, hay propiedad horizontal también. Alguien que tiene minas, bancos y medios de comunicación. No puede ser. Y eso es un avance. Y eso es lo que yo creo que también planteó Jadwe anoche. Jadwe ayer. En fondo, hay un señor que es dueño del banco no sé cuánto y es dueño de la tercera. Hay otro señor que es dueño del Canal 13 y es dueño de bancos y de minas. Y el otro es dueño de un retail como Falabella y dueño del Club Hípico y de la UMA encima, por decir, nosotros. Entonces, esa propiedad horizontal tampoco es aceptada en los países porque tú influyes con tu medio de comunicación. En fondo, tú no tienes un medio de comunicación porque te guste la comunicación, es para influir en la sociedad. Es una cosa que también quiero que analicemos, que tú lo analices, yo te lo di a ti. Sí, o sea, yo creo que... Sí, lo segundo, termino con esto, muy, muy importante. Aprendí de ti también que tú dijiste en Europa, y mencionaste en ese acuerdo Francia, pero también hay otros países, después lo averigüé, el Estado financia medios independientes para que exista la pluralidad. Porque no puede ser que haya dos grupos, entonces el Estado como Estado dice, ya, tenemos el grupo A y el grupo B, pero nosotros vamos a financiar... Para que exista pluralidad y medios comunitarios también. Comunitarios, y la gente pueda tener otras visiones. Eso te quería, para que tú desarrolles. Sí, bueno, efectivamente, todo eso es así, y hemos dicho que los medios de comunicación no son fábricas de salchichas, no es una empresa cualquiera, tiene especificidades, tiene un marco ético. Estamos nosotros trabajando estamos los periodistas, un medio de comunicación trabaja con el derecho a la información, con el derecho a la comunicación, ¿no? Y en ese sentido tiene un marco ético que tiene que efectivamente ceñirse por ese marco ético. Eso no significa que el papá Estado esté con un ojo puesto ahí, o que el comisario político, que un poco la caricatura que están instalando, te va a decir qué es lo que puede decir y qué es lo que no puedes decir. Esa caricatura
caricatura propia del Chile, ¿no? Yo diría de un Chile predemocrático, de un Chile que todavía le falta debate, le falta profundizar en sus debates centrales, se está instalando, y a mí eso me preocupa, Daniel, Hassan, Alejandra, me preocupa que se instale esto, porque entonces no va a ser un tema de un debate público en serio y profundo, el derecho a la información y a la comunicación y la necesidad de pluralizar y de diversificar los medios de comunicación. Porque entonces los candidatos, las candidatas van a empezar a tener temor, ¿no? De efectivamente plantear esto. Y eso es una tremenda distorsión, porque estamos hablando de un anhelo también ciudadano, no solamente de un derecho, de un anhelo ciudadano. Esos carteles que nosotros veíamos en las manifestaciones de apaga la tele, ¿no? Es verdad, o sea, nos estamos viendo en el año 2011. Desde el 2006 con la marcha de los pingüinos, un malestar que ya el PNUD lo señalaba en sus informes, ¿no? En los años 90, que había un profundo malestar de la ciudadanía, ¿no? Hacia los medios de comunicación, justamente por esta concentración, porque te daban una mirada sesgada. Es decir, yo puedo entender perfectamente bien, les digo, que el entonces ministro de Salud en su minuto, de hace un año atrás, se haya sorprendido que en Chile las políticas que estaba señalando de confinamiento no estaban resultando para poder combatir el COVID-19, porque él no conocía la realidad, no conocía los niveles de hacinamiento, no conocía que había pobreza, que había una pobreza disfrazada. ¿Y por qué no conocía eso? Porque efectivamente los medios de comunicación, cuando te hablaban del sujeto del pobre, ¿no? De los pobladores, te hablaban en tanto sujeto delincuente, en tanto sujeto que estaba en medio de una catástrofe, y no como un ciudadano sujeto de derechos. Esa pobreza, esas conversaciones que empezó a instalar en la calle, nunca estuvieron presentes en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación efectivamente, transversalmente, lamentablemente, daban cuenta de una élite. Y aquellos que hablaban, daban cuenta de las preocupaciones de una élite. Y aquellos medios que hemos intentado instalar en el espacio público, en el espectro, medios independientes, ¿no? Que pueden instalar otro tipo de conversación, fueron cerrados, pero sistemáticamente. Voy a volver a recordar, aunque me van a decir de que eso es totalmente antiguo y añejo, que aquí hubo una prensa independiente que fue cerrando en todos estos años de la transición a la democracia. Que vuelvo a hablar de la época de análisis de APSI, del Fortín Mapocho, de una serie de medios. No voy a hablar de Rocinante porque todavía me duele cuando hablo que tuvimos que cerrar en el año 2005, ¿no? Pero efectivamente hubo medios. ¿Y por qué? Porque el avisaje, incluso la Nación Domingo. Incluso la Nación Domingo. Claro. Iba aquí a configurar, a fortalecer los medios. La revista, bueno, claro. Y iban a fortalecer los medios, la concentración de los medios. Entonces, aquí hay una conversación que tenemos que dar con seriedad y no con caricaturas, bajo esta amenaza de fantasma del comunismo que a mí me parece patético. Cuando un periodista, director de un medio, un colega de una cadena de radios, se tira en contra, ¿no? de este tema del programa de Jaude, y se tira en contra de los canales de la televisión de la Chile, que está recién en marcha blanca, se tira en contra de la radio de la Universidad de Chile, se tira en contra de la radio de la USACH. Lo que yo digo es que este director de medio, de radio, de cadena de radio, está defendiendo sus intereses, no quiere competencia, no quiere efectivamente medios públicos. A los privados no quieren medios públicos, no quieren universidades públicas, no quieren medios públicos, no quieren nada que permita que efectivamente sus negocios puedan sufrir un poco puedan ser menoscabados por una competencia, entre comillas, de verdad, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema también complejo. Demos la conversación como corresponde, no nos parapetemos bajo una supuesta defensa de la libertad de expresión, cuando en el fondo lo que yo estoy defendiendo son mis intereses. Estoy súper de acuerdo con todo lo que acaba de decir, que definitivamente hay un doble estándar atroz en la forma en que se defiende la supuesta libertad de expresión. A mí me tocó ese debate porque viví en Venezuela cuando no se renovó la concesión para RCTV, ¿ya? Entonces llegaba esa crítica que el gobierno venezolano estaba cerrando medios. Entonces yo dije, pero en cualquier economía capitalista, si hay una concesión y llega a su fecha de término, el dueño de ese espacio tiene la libertad de abrir la concesión a otras personas o otras empresas, ¿ya? Entonces es una cuestión supernatural y que pasa en todos los países del mundo. Si llega al final de una concesión, se cambia, pero eso fue supuestamente cerrar medios. En comparación, porque tuve que tener el debate con muchos que me interpelaban por eso, en comparación, el gobierno británico cerró el permiso de operación para Press TV, que es el canal del Estado iraní, así
No llegó al fin de la concesión, sino que ellos simplemente decidieron que estaba transmitiendo información que iba en contra de los intereses de seguridad nacional del Estado británico y cerraron el medio. Y curiosamente, no hubo ningún escándalo. Hubo un tremendo escándalo por RSTV y no por el cierre de Press TV. Entonces lo que vemos es un sesgo político enorme cuando en realidad en todas partes cuecen habas. O sea, todos los gobiernos regulan los espacios de los medios de comunicación. Entonces, para tener un debate con alturas de miras, no podemos decir que hay algunos gobiernos que cierran medios y otros que no, sino que hay una constante y permanente regulación de los sistemas de medios. Y la pregunta es, ¿cómo se regula? Porque hay regulación de todos tipos, incluso poner avisaje estatal en el Mercurio. Y la tercera es una política de medios. Y Mega. Sí, bueno, yo creo que eso es, creo que estaba nombrando Farideh. Sí, bueno, Hassan, yo creo que esa es una conversación pendiente. Creo que eso es una conversación pendiente. Para mí el ejemplo de Venezuela, yo estuve en mi exilio en Venezuela, apoyé a Chávez en su primera etapa. A mí Maduro no me parece que sea un ejemplo de lo mejor como para seguir, ¿no? Para nada. No encuentro que francamente ni hablar con lo que está pasando con Ortega. O sea, también, claro, hay unas izquierdas que se dicen de izquda, ¿no? Que efectivamente no tienen nada de izquierda. Para mí las izquierdas tienen que ser profundamente libertarias, de lo contrario, no, y democráticas, de lo contrario, no pueden llamarse, ¿no? Izquierdas. Bajo esa premisa yo estoy hablando, ¿no? Efectivamente. Ahora, creo que tú tienes razón. Ahora tenemos que conversar, ¿cómo se va a regular? ¿Quién va a regular? Porque evidentemente no puede ser el gobierno de turno, ¿no? Porque eso, quienes hemos, digamos, cultivado la disidencia en todo orden de cosas, creo que también es un tema que es fundamental. O sea, ¿quién va? Y en eso hay que darse reglas claras, hay que abrir una conversación. Aquí no hay tabú. Hay que abrir una conversación de cómo nos damos un sistema de medios, ¿no? Con una ley. De un consejo ciudadano, incluso. Sí, eso fue. Lo tiró como una idea, por lo que entendí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que ahí Daniel ha planteado un programa que está en construcción, donde se va enriqueciendo, donde se va planteando distintas cosas. Creo que hay que ver cómo funcionan otros países, ¿no? ¿Qué es lo más transparente? ¿Qué es lo que efectivamente nos garantiza la mayor de las libertades y la equidad informativa, la equidad en el acceso al derecho a la información? Nosotros tenemos que nivelar la cancha también en eso, como también tenemos que nivelarla en relación a la educación pública. O sea, a mí no me van a decir de que no vamos a tenemos que fortalecer un sistema de educación pública desde la más temprana edad hasta la universidad, que sea público, estatal, no esa cosa de que juega, ¿no?, un sector de la derecha, ese lenguaje de que también hay cosas privadas que son públicas. No, lo público es estatal. Tenemos que efectivamente fortalecer un sistema de universidades, de educación, de colegio, que la educación pública vuelva a ser lo que fue en algún minuto, que sea fortalecida, lo que no significa que se acabe la educación privada. Puede existir perfectamente bien el derecho a que tú pongas tu hijo donde tú quieras, pero el Estado tiene que garantizarte el mejor colegio, la mejor universidad, el mejor kinder, el mejor sistema de educación. Eso creo que es una demanda fundamental que desde los amplios sectores de hace mucho rato lo vienen planteando. Entonces, desoír eso o darle la caricatura de la arremetida comunista o la campaña del terror añeja, trasnochada, me parece lamentable. Ahí yo tengo una pregunta que tiene que ver con la formación de los periodistas, porque Farideh, tú trabajas en una universidad pública, ¿no es cierto? O estatal, en realidad. Pública. Claro. Y la pregunta es, como que a veces siento que no hay, yo creo que los colegas salieron de diversas universidades y no parece haber una formación en derechos humanos. Por ejemplo, lo que vimos en estos últimos 2 debates, se le pregunta por los derechos humanos en Venezuela a los candidatos de la izquierda y a los candidatos de la derecha que estuvieron fueron parte de gobiernos que han violado masivamente los derechos humanos y sistemáticamente no se les pregunta nada. Entonces ahí hay una cosa que yo siento que tiene que ver con la formación de los periodistas, que no hay un enfoque de género, o sea, de derechos humanos en todas las universidades. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que
creo que no sé si hay una formación que evidentemente, o sea, el artículo primero del Código de Ética del Colegio Periodista y en general te dice que periodista debe estar al servicio de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos, ¿no? Que debe estar por del bien común, de la no discriminación. Por supuesto, ayer no hubo preguntas en torno al tema de derechos humanos en Chile, con las 500 y tantos traumas oculares, ¿no? Ayer no hubo tampoco preguntas sobre las expulsiones masivas de migrantes, que realmente se le da la voz efectivamente a una dirigente, ¿no? de los venezolanos, que me parece muy bien, pero se omite que además se le está expulsando en la política migratoria racista tremenda que tiene el gobierno. O sea, hay temas que son fundamentales para la construcción de una democracia que no están en los debates, que yo creo que deberían ponerse más allá, y eso tiene que ver no solamente con la formación, Alejandra, creo yo, tiene que ver también con una cultura, con rutinas muy débiles, ¿no? Del ejercicio periodístico, con un periodismo que en cierto sentido, creo que efectivamente también, yo lo he escrito al respecto, protagonizó su propio estallido cuando efectivamente salió y empezó a escribir y a denunciar y a ser más inquisitivo frente al poder, a fiscalizar efectivamente el poder. Hay un periodismo que efectivamente sí dio ese paso, pero hay otro que todavía está, es el periodismo de piño, el periodismo que teme perder su trabajo porque no hay una cultura periodística robusta, fuerte, ¿no? Porque tampoco hay mecanismos que protejan a los periodistas en su trabajo, porque todo es muy precario, porque en medio de la precariedad, de que estás dependiendo de que un telefonazo, de que el dueño de una marca llama por teléfono al dueño de un medio y le dice, oye, no me gusta esa pregunta de tu periodista, o no me gusta que estén pauteando tal, como ocurrió con el propio presidente de la República, ¿no? O sea, a mí... ¿De qué? A mí, llamaban de la moneda para quejarse de la moneda. Bueno, pero imagínate, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando entonces? Entonces estamos hablando de una farsa. Estamos hablando de una farsa. Efectivamente hay que fortalecer esa cultura periodística, hay que fortalecer esa relación de que el poder no puede meterse con la prensa, con los periodistas, todos los poderes, ¿no? No solamente, entre comillas, el comunismo, el madurismo y todos esos fantasmas que están aquí circulando por el aire y que impiden un debate de verdad serio, que hacen que todo esto sea una gran caricatura. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente y tiene que ver con una cultura efectivamente de los periodistas de formación de profesional que lamentablemente, dado el contexto de este país, lo que ha significado la precariedad de los medios, la ausencia efectivamente de puestos de trabajo, los despidos masivos, etcétera, evidentemente que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa falta esa ausencia de esa cultura más fuerte. Farideh, yo quería volver al tema de las políticas públicas, porque con la metáfora de la educación, que me gustó mucho como comparación de los distintos tipos de educación de la enseñanza media, uno puede hablar entonces, como dijo Daniel Hadwe anoche en el debate, que puede existir canales que son ideológicamente de derecha, que está bien, pero tiene que haber pluralismo en el sistema de medios, que implica que también debe existir canales públicos que tiene al final una objetividad. No tenemos canales públicos que de verdad dan ese pluralismo dentro de canal. Tenemos canales privados muy ideológicos. Hay que crear un sistema de medios públicos, un canal de televisión pública de verdad, radios ¿cómo se públicas, hace diarios eso? públicos. Yo leí el programa Hadwe y no entendí exactamente cuál sería el mecanismo preciso para eso. Esa es una conversación que tenemos que dar, de qué forma. Por ejemplo, Televisión Nacional tiene hace rato una ley que está ahí, que hay que modificarle. Televisión Nacional debería ser un canal de televisión público, con financiamiento del Estado 100%, y que efectivamente dé cuenta de la diversidad. Sí, oye, como se financia o con los porque impuestos el programa Hadwe actualmente dice financiamiento mixto. Bueno, yo creo creo que eso es una conversación pendiente. Si lo pone, yo creo que debe ser 100%, ¿qué te puedo decir? Como la BBC, no mixto. 100%. No, como la BBC, como otros medios. Creo que debe haber un sistema, como la Deutsche como Welle. la RAI. No hay que temerle a eso. Creo que porque hay muchos canales privados. Ese programa está en construcción y creo que efectivamente, y luego hay que conversarlo, hay que discutirlo, ¿no? Hay que debatirlo. Yo soy partidaria de un sistema de medios públicos de verdad y que no estén bajo el alero del gobierno de turno, públicos de verdad. Significa que efectivamente critique al poder, sea quien sea. Y creo que eso es fundamental. Pero un canal de televisión, un canal de televisión que tenga cobertura nacional, que refleje la diversidad de los territorios, la pluralidad y diversidad de las voces, de los debates, creo que es fundamental, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ese canal de televisión, que además tiene una segunda señal, que creo que es fundamental también, por ejemplo, pensar en una señal cultural de verdad. ¿Por qué no? Una señal cultural también
público, ¿por qué no? Donde efectivamente participan las distintas instancias, pero la cultura es muy importante, es fundamental. Es el alma, el ethos de un pueblo, está en su diversidad cultural y en que esa cultura esté presente. Puesto que tampoco ha estado en el debate, en ninguno de los debates que yo he escuchado hasta el minuto, ¿no? Absolutamente ninguno. Yo creo que eso es una conversación, Hassan. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Es una conversación en construcción. Tenemos que darla, pero para dar esa conversación sobre cómo nos hacemos de un sistema de medios públicos serio, de cómo podemos efectivamente atender al tema de los medios comunitarios, de fortalecer los medios comunitarios, de cómo podemos efectivamente tener una ley de medios que dé cuenta, ¿no?, de todos estos elementos que están contenidos, de cómo se puede modificar esa constitución que dice que el Estado no puede tener, que los privados pueden tener monopolio, que a mí me parece en materia de medio de comunicación, que me parece que eso ya es un escándalo. Creo que todo eso es una conversación seria que debemos darla sin caricaturas, sin miedo, con tranquilidad, ¿no? Y echando a un lado a los fantasmas. Y yo creo que eso debería ser parte también de la conversación cotidiana que demos los periodistas, ¿no? ¿Y dónde debería estar ubicada esa conversación? ¿En el debate constituyente o en el debate presidencial o en ambos? En el debate constituyente, en el debate presidencial, en la calle, en los medios, en las escuelas. Es muy importante hablar, si estamos hablando de un país que no está con los estándares mínimos de libertad de expresión, lo ha señalado aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de libertad de expresión estuvo en Chile hace unos meses atrás, ¿no? Ha señalado, hemos sido señalados en muchos informes internacionales de que no cumplimos efectivamente con ciertos estándares. Sí, pues. Lo que pasa es que lo que tú pides, que yo, tú sabes, soy un seguidor y admirador tuyo, y si no te lo he dicho, te lo declaro abiertamente aquí. No es solamente en el aspecto, si uno lo lleva más allá, uno dice, claro, en el aspecto de la libertad de expresión, comunicación e información, también hay que dar ese debate serio. Pero hay que llevar ese debate serio en materia de pensiones, hay que llevar ese debate serio en materia de salud. ¿Y esto por qué? Porque Chile se empezó a derechizar con la dictadura y quedó ahí. No nos pudimos centrar, volver a una visión más abierta, más incluso socialdemócrata, ¿no? como los países europeos con esos estándares que estamos hablando, en todo orden de cosas. Entonces ahora cuesta todo. O sea, si Jadwe propone algo que se ve en España, en Francia, en Irlanda, en Finlandia, es lo peor. Pero eso está en Europa, lo que pasa es que aquí estamos como en el último rincón del mundo, tenemos todo controladito por la derecha, entonces todos esos estándares que estás mencionando tú son en mucho más frente. Pero acá... Pero correcto, pero ahí la pregunta, yo creo, por ejemplo, que está el observatorio por el derecho a la comunicación, está el colegio periodista, ahí está el programa de libertad de expresión, o sea, hay una serie de instancias, de estructuras, instancias que tienen que ser convocadas para conversar, para esta conversación. O sea, esta conversación no se puede solamente por supuesto, o sea, yo te digo, la Universidad de Chile tiene, sin duda la USACH también, ¿no? Claro. Son temas que han estado presentes permanentemente, por lo tanto, hay que convocar a las instancias, a los gremios, a las instituciones, a estos observatorios que han estado, y además que han elaborado propuestas muy concretas para, sobre esa base, también discutir y enriquecer entonces este diálogo, para arrebatárselo, ¿no?, a las caricaturas y arrebatárselo a una élite que efectivamente quiere hacer de esto la letra muerta, porque yo creo que lo que hay aquí detrás también, lamentablemente, es el miedo, es el tremendo miedo al cambio, y tras ese miedo al cambio se esconden todas estas, yo diría, estas verdaderas escaladas que son bastante dramáticas y que efectivamente impiden una conversación ciudadana seria. Muy de acuerdo. Carla Espinosa dice, Faride, me inspiras. Esiguel Morales dice, me encantó Faride, el sueño de un canal estatal. Pronto, excelente Faride. Facebook, Virginia Fontecilla dice, excelente invitada. Elena Araya, el periodismo y la educación en Chile fueron debilitados intencionalmente durante los últimos 50 años. Profesiones desvalorizadas por el sistema para que perdieran su sentido transformador y develador de la realidad. Qué buena reflexión. En YouTube, Carolina Urrutia, ojalá todos pudieran tener el gusto de tener una profesora como usted. Miguel Duarte, con señales regionales y que se den noticias correspondientes a las regiones donde uno vive, pues en día y siempre las únicas noticias son de la metropolitana. Inés Lorena Rodríguez dice, gran invitada, clara y realista. Mireya Casanova, más Farides, menos Matías. Farides serán... Como Gracias. siempre es un agrado conversar contigo. ¿Nos faltó?
sé que te tienes que ir. Abrazos. Nos faltó preguntarte Sí. por lo de las acusaciones de antisemitismo a Jadwe. Me habría gustado que nos Oye, respondiera sobre eso. Para la otra yo- lo dejamos, para que No, pero quede es que, al tiro enganchado. eso es brutal. Quienes somos de origen árabe, somos semitas. Comprenderá de que acusar a un árabe de antisemita es acusarlo de, primero, y dos, ve la cantidad de judíos por Jadwe que existen, ¿no? Que Claro. es bastante, hay un buen lote. En fin, creo que esa es también una caricatura. La Embajada de Israel se mueve muy bien en Chile, hace un lobby espectacular, sabe muy bien dónde poner sus tentáculos y sabe muy bien cómo poder trabajar esa caricatura también. Así que estamos sometidos a muchas caricaturas y, insisto, el tremendo miedo que hoy día se instala en Chile, el miedo al cambio, es lo que está motivando toda esta brutalidad. Muy cierto. Gracias por este Gracias, Gracias Farideh. a ti también por tu claridad, como siempre. Chao. Un Gracias. abrazo, Chao, Farideh cuídese. Serán, Premio Un abrazo. Nacional de Periodismo el año 2007. Ya lo saben por qué, ya lo entendieron todo.